Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Gonzalo Boya y viene a compartir la charla titulada ¿Cómo la respiración alivia la ansiedad? Gonzalo Boya ayuda a personas con estrés y ansiedad a reencontrarse con su calma interior. Trabaja con ellas, con estas personas, ayudándoles a experimentar una mayor serenidad en la vida cotidiana. Lo hace a través del sonido del gong, la voz e instrumentos ricos en armónicos con técnicas de meditación y autoconocimiento. Ofrece programas online, charlas, retiros y sesiones presenciales. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar aún a más gente: Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisa en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes encontrar estos canales en YouTube. Por último, no olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, muy importante, que se olvida muchas veces el país, y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestro invitado, a Gonzalo Boya, y su conferencia, cómo la respiración alivia la ansiedad. Buenas, ¿qué tal? Hola John, muy buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación nuevamente a compartir con ustedes, con Mindalia, con los espectadores. La verdad que estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Así que, bueno, entonces, bueno, mi charla de hoy lo que quería compartir es, bueno, un poco más acerca de la respiración y cómo puede ayudarnos a aliviar la ansiedad. Este tema en realidad se me ocurrió porque hace unos meses atrás estaba en la farmacia comprando unas cosas y antes que sea mi turno, había una joven de más o menos unos 30 años que estaba buscando algún tipo de pastilla milagrosa para poder bajar la ansiedad y dormir por las noches. La verdad que en ese momento me quedé así como un poco pensativo y reflexivo, diciendo, bueno, wow, tan joven y ya necesitando fármacos para este momento de estrés, ¿no? Y me quedé pensando, dije, pucha, si esta chica supiese en realidad sobre los beneficios de la respiración consciente, cómo a través de una práctica continua, regular y, y a conciencia, ¿no? Cómo todos estos síntomas que ella está padeciendo seguramente que los puede aliviar, puede mejorar muchísimo, mejoraría muchísimo más su calidad de vida, descansaría mejor por las noches, se sentiría más contenta. Quedó ahí como, bueno, finalmente obviamente que no me metí en su historia, pero fue algo que me dije, bueno, claramente para mí que estoy en este tema hace 15 años es algo muy cotidiano, hablar sobre la respiración, sobre los beneficios, ayudar a las personas a conectar con esa paz interior, además del sonido, con la respiración, que son 2 prácticas complementarias en sí mismas. Entonces dije, bueno, claramente hay gente que todavía necesita conocer sobre esto, que es una herramienta esencial, ¿eh? Aprender a respirar es una herramienta esencial y que todos deberíamos saber y deberíamos aprender desde muy pequeñitos, ¿ok? Entonces, para comenzar un poquito esta como charla imaginaria, ¿no? Como estaba compartiendo en esta semana en las redes, dije, bueno, voy a estar como contando lo que me hubiese gustado compartir con esta chica en aquel momento. Voy a entonces comenzar hablando un poquito en líneas generales acerca
bueno, qué pasa con nuestra mente, qué pasa con nuestra conciencia y en qué momento de toda esta historia entra la respiración y cómo es que finalmente nos permite abrir como una puerta, ¿no? En nuestra mente para acceder hacia un estado de mayor calma interior. ¿Está bien? Así que generalmente comienzo compartiendo lo siguiente, para figurarnos un poquito. Nuestra conciencia, o sea, nuestra capacidad de darnos cuenta, suele ser como un péndulo, ¿sí? Que se va fluctuando muchas veces hacia un extremo y hacia el otro. Estos extremos vienen a representar un poquito lo que viene a ser el pasado y el futuro. Entonces, que no hay ninguna cosa mala con estar recordando el pasado o estar imaginando cosas acerca del futuro. El tema es que cuando esta conciencia se queda, esta capacidad nuestra se queda mucho tiempo enganchada en el pasado, naturalmente o generalmente en un momento empieza como toda una especie de fantasías, ¿no? Y empezamos como a sentir arrepentimiento, empezamos a sentirnos como culpables. Estoy hablando de sentimientos generales, ¿sí? Cuando hay demasiado apego al pasado, empezamos a las cosas de ver. Empezamos como a abstraernos demasiado de este momento, de este instante presente, tal como es, y sin darnos cuenta nos metemos en una película imaginaria que muchas veces termina siendo una película un poquito de suspenso, de terror, porque realmente nos empezamos a sentir tristes y sentimientos de depresión, etcétera y demás, ¿no? Por el otro lado, o en su opuesto, cuando esta conciencia se va para el otro extremo, este péndulo que va para un lado del otro, se va para el otro extremo, que es el futuro, empieza en algún momento a crear como esta necesidad o esta sensación, perdón, de ansiedad, ¿no? Empezamos como, otra vez, empezamos como a negar lo que está ocurriendo en este instante presente, en este momento que es perfecto tal como es, y, y digamos que nos evadimos, ¿sí? Más que abstraernos, nos evadimos y empezamos como a imaginar que cuando ocurran determinadas cosas, nosotros vamos a finalmente encontrar mayor paz, nos vamos a sentir más felices y nuestra vida va a cambiar. Y entonces empezamos a vivir una o gran parte de nuestro día enfocados ahí en un futuro que nunca llega. Continuamos evadiendo lo que está ocurriendo. Claramente las cosas no mejoran, ¿sí? Y empezamos, ¿no?, a sentirnos, a intentar vivir en ese mundo de fantasía. Que en un momento ese mundo de fantasía se termina de derrumbar y cuando se viene ese derrumbe interior, ese derrumbe mental, suele ser doloroso, ¿no? Entonces, las personas que están padeciendo de estrés, que están padeciendo de ansiedad, saben claramente de lo que estamos conversando en este momento y muchas veces no sabemos realmente cómo salir de esto, porque es como que en algún momento nos sentimos que entramos en la rueda de un hámster, ¿sí? Decimos que cuando empezamos a pensar demasiado, hay un momento como que cuesta dejar de pensar. Muchas veces el deseo inconsciente es quiero dejar de pensar, no quiero pensar más, me agoto, estoy agotado, basta, no sé qué hacer. Normalmente lo que uno termina haciendo es como, bueno, buscar algunos recursos externos, ¿sí? Para, bueno, no apagar o disminuir esa sensación de sufrimiento. Habrá personas que encontrarán esta especie de sedación, ¿sí? Que no es la solución, encontrarán esta sedación temporaria a través de consumir o estupefacientes o alcohol o algún tipo de adicción, cosas externas para intentar como tapar todos estos sentimientos o estas sensaciones que uno espera que de alguna manera bajen y por el contrario en realidad la sensación de ansiedad comienza a ser cada vez peor. A ver, para el tema de la ansiedad, un poquito para situarnos en contexto para quien no conozca muy bien del tema, es cuando nuestro cuerpo, nuestro, ¿sí? Tiene como unas funciones muy básicas, ¿sí? Que cuando detectamos alguna sensación
o algún sentimiento que nos genere amenaza, puede ser una sensación de amenaza real o imaginaria, ¿ok? Generalmente el ejemplo que se suele dar es que cuando eran o nuestros antepasados muy antiguos desarrollaron esta capacidad para justamente sobrevivir. Entonces cuando aparecía algún animal salvaje, se creaba en el organismo una respuesta de estrés, de exceso de estrés que generaba adrenalina. Entonces nuestros antepasados podían accionar como de dos formas: o se preparaban para atacar, ¿sí? Atacar este animal y cazarlo o defenderse su vida, o generaban esta respuesta física, este estrés, para escapar, ¿no? Escapar y vivir, por supuesto. Y esto en realidad ocurre en todo el reino animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una gacela logra escapar de su depredador, si tiene la suerte, obviamente que va a activar este mecanismo de estrés, va a salir corriendo. Si logra escapar, va a encontrar un lugar seguro, un sitio seguro, y cuando esté en ese sitio seguro, se va a echar, se va a relajar y su sistema nervioso otra vez se va a volver a estabilizar. Esto sería entre comillas lo normal, lo que debería ocurrir. Lo que nos está pasando ahora, volviendo a este momento presente, ¿sí? a nuestra era, a nuestra civilización, lo que nos está ocurriendo a algunas personas es que este mecanismo no se nos estaría desactivando. O sea, es decir, una vez de que percibimos estas sensaciones de amenaza, que hoy no son los animales salvajes necesariamente, las amenazas nuestras hoy pueden ser, por ejemplo, tal vez el temor a perder nuestro trabajo, el temor a terminar con una relación. Pueden ser diferentes situaciones y a veces no son conscientes incluso. A veces uno no sabe y de un día para otro empieza a sentir esta sensación de ansiedad. Esta sensación de ansiedad sobre todo se manifiesta físicamente, ¿sí? O sea, uno empieza a sentir sudor, eh, empieza a sentir una tensión muscular, todas estas sensaciones que estamos describiendo anteriormente y que eran las que en realidad nos preparaban para el ataque o para la huida. Hoy nos están ocurriendo con otras cosas que son, ¿no? Más de lo que estaba hablando, o en el trabajo o en relaciones, ¿sí? Y generalmente cuando estas sensaciones no se desactivan, ahí entonces uno empieza a hablar ya que empieza a vivir, experimentar episodios de ansiedad, ¿sí? Obviamente que hay diferentes formas para trabajar este tipo de condiciones y seguramente muchas veces nosotros experimentamos alguna sensación de ansiedad eventualmente y con esas sensaciones eventuales de ansiedad no ocurre nada. En realidad a lo que nos empieza como a tener que empezar a ocupar la atención en eso es cuando ya empieza a ser algo más regular y empieza a afectar, por ejemplo, tu descanso por las noches, cuando sientes, por ejemplo, que te vas a dormir, te despiertas a la mañana y sientes que no has dormido en toda la noche, sientes como que qué ha ocurrido. Si dormí mis 8 horas, me siento muy cansado. Eh, Cuando, por ejemplo, empiezas a sentir cambios de temperatura repentinos, empiezas a tener mucho dolor de cabeza, cuando tu humor empieza a verse afectado. Sí, estos son algunos de los síntomas. En realidad siempre hay que ir a consultar con un profesional, estos temas para que realmente determine si lo que uno está experimentando son episodios de ansiedad que deben ser atendidos o son eventuales, ¿sí? Entonces, bueno, entre todas estas síntomas hay algo muy interesante y ahí empieza el asunto de la respiración al que te quiero compartir hoy, que entre estos síntomas, cuando experimentamos ansiedad, en realidad no solo cuando experimentamos ansiedad, también cuando experimentamos mucha calma, hay algo que se ve muy reflejado en el cuerpo, ¿sí? O sea, uno podría decir, bueno, puedo sentir tensiones en diferentes partes del cuerpo, pero hay una de las manifestaciones de tu mente tan básicas y tan importantes que debes empezar a aprender a observar, que es tu respiración, ¿sí? Los sabios de la antigüedad han descubierto algo muy interesante y que te invito luego a que lo empieces a prestar atención en tu vida cotidiana. Han descubierto algo muy simple, que es la manera en la que
tu cuerpo respira refleja cómo estás sintiendo y pensando, ¿sí? O sea, la manera en la que tu cuerpo respira refleja la manera en la que estás sintiendo y pensando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, intentemos hacer un ejercicio de memoria. Si puedes recordar algún momento que hayas sentido miedo, que te hayas sentido en una situación de peligro, por ejemplo, alguna sensación de mucho estrés. Si te pregunto, ¿recuerdas cómo era tu respiración en ese momento? Probablemente no la tengas muy clara. A ver si ahora te doy una pista y puede que la asocies un poquito. Puede que esa respiración haya sido cortita, superficial y rápida, ¿sí? Tipo con gestos así de los hombros, ¿sí? O era una respiración más bien lenta y pausada. Probablemente sea la primera, ¿sí? Porque es la forma natural en la que reaccionamos en este tipo de situaciones. Empezamos a generar esta respiración rápida y cortita, que es esa respiración que se activa, que nos da mucha energía para atacar o huir, ¿sí? Instintivamente. Por eso digo que esto es medio como una experiencia humana, ¿no? Que nos ocurre a todas las personas. Ahora viene otra segunda parte muy interesante. Así como la respiración está reflejando la manera en la que estamos sintiendo, la forma en la que respiramos puede afectar a cómo sentimos y pensamos, ¿sí? Entonces ahora es al revés. La respiración, que generalmente es una función inconsciente, o sea, generalmente no estamos pensando en tengo que respirar, simplemente el cuerpo respira y ya, ¿no? Pero a la vez es una función voluntaria, que es muy interesante esto también. Entonces, esta segunda parte que te propongo dice, la manera en la que respiras afecta a cómo piensas y sientes. Entonces, si una respiración que es corta, que es superficial, ¿sí? O sea, en la parte más pequeña y alta de los pulmones, es rápida, agitada, y esto agita tu mente también, es como entrar, ¿no? En esa ruedita de ratón donde respiración agitada más la situación, que sea real o sea imaginaria, te crea tensión, empieza ahí el ratoncito a correr en la rueda y le cuesta cortar. ¿Qué pasa cuando las personas respiran de manera rápida y corta durante un cierto tiempo? Bueno, es que se van hiperventilando, empiezan a tener una carga excesiva de oxígeno en el cerebro y eso produce más agitación. Es casi como querer apagar un fuego con combustible, ¿sí? Esa es más o menos la analogía. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros sabiendo ahora que nuestra respiración puede afectar a nuestra manera de sentir? Bueno, aprender a trabajar con técnicas respiratorias, ¿sí? Que hay muchas técnicas respiratorias, ¿sí? Antes de comenzar con la historia. Entonces, aprender a trabajar con técnicas respiratorias conscientes, ¿sí? Esta palabra es importante porque no es solo dejar que el aire entre y salga solito, de momento, sino empezar a estar presente. ¿eh? Empezar a estar presente va a hacer que esa respiración empiece naturalmente a calmarse. Cuando la respiración empieza a calmarse, la mente, que es como un mar agitado con olas, con tormenta y todo, bueno, de a poquito empieza a calmarse poco a poco. Entonces, volviendo un poquito a la analogía, perdón, del péndulo que va hacia el pasado y el futuro, el simple hecho de pensar en tu respiración, que tiene que empezar a ser más calma, ya empieza como a hacer que este péndulo empiece a balancearse lentamente, o sea, o más, no tan amplio, no en un abanico tan pasado-futuro, sino empieza a ser más reducido. Y lo que queremos lograr cuando aprendemos a respirar conscientemente es finalmente abrir esa puerta, ¿no? Lo que estaba como intentando comentar al inicio de la charla. La respiración genera una puerta con tu mente que te permite acceder a un estado de mayor calma, de mayor tranquilidad. Claramente esto requiere de, bueno, saber bien las técnicas respiratorias y entrenarse diariamente.
¿Por qué? Porque eh, esto es como prepararse para una competencia, por decirlo de alguna manera. Imaginemos que ahora digo, bueno, vamos a correr media maratón. Media maratón significa correr 21 kilómetros. Si no nos hemos preparado antes, probablemente no lleguemos a los 21 kilómetros. Tengamos que nada, sentarnos a descansar unos cuantos kilómetros previos, ¿sí? Antes. Bueno, con estos ejercicios respiratorios conscientes ocurre lo mismo. Uno tiene que ir entrenándose en la práctica respiratoria consciente a diario. ¿Por qué? Porque cuando tu sistema nervioso ¿sí? Empieza a entrenar y asociar que la forma en la que estás respirando genera una respuesta de relajación, una respuesta de calma. Cuando ocurra, si es que ocurre, tal vez no, si es que ocurre una situación de estrés, al momento en que practiques tu técnica, tu respiración consciente, es como que vas a amortiguar un poco más ese impacto. No estoy diciendo que vas a aprender a respirar conscientemente y nada en el mundo te va a afectar. Si ocurre, puede ocurrir, pero es muy difícil. Pero sí es cierto que uno empieza a amortiguar esos momentos de tensión y de estrés. Y también es cierto que las personas que están padeciendo ansiedad, cuando aprenden a respirar conscientemente y se entrenan a diario, van generando naturalmente una respuesta eh, física, ¿sí? Claramente física en su organismo, que empieza como el cuerpo a decir, ah, esto es la sensación de calma, esta es la sensación de relajación. Qué bien se siente esto, ¿no? Y el sistema nervioso lo empieza a reconocer más. Y los ataques o los episodios de ansiedad empiezan a disminuir cada vez más, cada vez más. Esto también empieza obviamente a aumentar esta sensación de bienestar, sin dudas, porque nuestro cerebro empieza a oxigenarse, nuestro cerebro necesita una carga especial de oxígeno, ¿sí? Más que en el resto del organismo. Entonces, cuando empiezas a respirar conscientemente y lo haces como un hábito, empiezas también a sentirte mucho mejor, ¿sí? Empiezas a sentir mayor bienestar. Y no solamente, ahora estamos hablando de cómo la respiración calma la ansiedad. La ansiedad puede ser hoy tu tema principal, ¿no? Obviamente cuando estás pasando momentos de ansiedad, de miedos, que es algo que claramente a mí me ha ocurrido y te estoy contando no solamente desde mis estudios como profesor de yoga y como terapeuta, sino como alguien que también ha experimentado estas sensaciones. Es esa tu prioridad, ¿no? ¿Cómo puedes bajar finalmente la ansiedad? Pero una vez que trascendes, cuando puedes trascender este estado, ¿sí? Estos episodios, realmente con la práctica de la respiración consciente, cuando uno mantiene el hábito, cuando uno lo hace a conciencia, puede empezar a experimentar también unas brechas de mucha calma, de mucha paz interior, emocional, espiritual, como quieras decirle, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a respirar conscientemente, porque no se trata solo de, de disminuir un estado psicológico, ¿no? Que afecta tanto como es la ansiedad, como son los ataques de pánico, o el miedo, sino que también es una herramienta de desarrollo o de despertar de la conciencia. Me gustaría compartir contigo por una anécdota con uno de varios estudiantes y clientes que he tenido. Esta persona, bueno, había acudido a mí porque estaba en un tratamiento psiquiátrico por el tema de los ataques de pánico, ¿sí? Entonces, que básicamente, para que te hagas una idea, tenía a veces como sensación de que se iba a morir. Entonces, ¿qué empezaba? Que empezaba a sentir mayor palpitación en su cuerpo, empezaba a sentir sudor en las manos, empezaba a sentir sudor en el cuerpo, empezaba a sentir que la temperatura le bajaba. Y es esto lo que te estaba hablando antes, ¿no? Empieza como en este caso, esta fantasía de la mente que crea la sensación de que algo malo te está ocurriendo y empezás a entrar en la rueda del ratoncito y la cosa se pone muy, muy intensa y realmente uno sufre muchísimo, ¿no?
Entonces estaba con el tratamiento médico y él, en aquel momento le dijo, mire, lo que usted debería hacer es ir a tomar, bueno, clases de yoga. Entonces en ese momento empezamos a trabajar con esta persona y más o menos en 4 semanas de práctica constante y consciente de respiración, le fueron a esta persona reduciendo la medicación. ¿Qué empezó a hacer esta persona? Bueno, los ejercicios esenciales de respiración. Te voy a compartir estos ejercicios para que también lo sepas porque creo que todo el mundo debe saber esto. Obviamente que después en la práctica se va avanzando y necesitas la ayuda de un profesional y de alguien capacitado en este tipo de técnicas porque realmente las técnicas respiratorias eh, son muy amplias y se trabajan cosas muy profundas, ¿sí? Pero te voy a enseñar lo esencial. Lo que quiero que te quede así como importante de esta historia es que esta persona, nada, empezó a dedicar ese tiempo a sí mismo y a descubrir que a través de su propia respiración, a través del cambio de su propia respiración consciente, podía cambiar esas sensaciones, podía empezar a aliviar esas sensaciones de estrés o, bueno, en este caso puntual eran los ataques de pánico y que es algo muy intenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuanto más se entrenaba, al momento que sufría los episodios, los empezaba, como dije antes, a amortiguar. Empezaban a ser como menos intensos, menos intensos, menos intensos, hasta que, bueno, finalmente eso, logró un alivio muy considerable realmente, ¿no? Y hay otras personas que nada, finalmente también pueden salir de los episodios de ansiedad con una práctica continua y regular. Eh, ¿Qué más te aporta este tipo de trabajo a tu vida cotidiana? El tema de la práctica, la respiración consciente, que empezás a entrenarte más en este experimentar el aquí y ahora, empezás a través de la respiración solamente, a través de observar cómo respirás, empezás a comprenderte más a ti mismo, empezás a entender que hay un momento de inhalación, ¿sí? Que es como los pensamientos, ¿sí? O sea, los pensamientos surgen, tienen un instante y luego también desaparecen. Y es como la respiración. O sea, tú inhalas, hay un momento de inhalación, hay una breve pausa y empieza la exhalación y esa respiración desaparece. Entonces, a través de este autoconocimiento, solamente de observar la respiración, puedes empezar también a observar tu mente, tus emociones y simplemente empezar a tomar una actitud diferente. Cuando estás viviendo con momentos de ansiedad, tu mente está como aferrándose. Pongamos un ejemplo imaginario. Esta chica, ¿no? De la farmacia si no, si entendí bien, creo que estaba algo con unos exámenes, con unos estudios y por eso no estaba pudiendo dormir y estaba ansiosa y quería la pastilla mágica que le quite, el estrés. Con permiso. Entonces, cuando empezás a hacer estas prácticas respiratorias y empezás a utilizarla como una forma de autoconocimiento, empezás a cambiar la visión y empezás a decir, mis pensamientos son como la respiración. Y en lugar de aferrarme tanto y hacer tanto esfuerzo, porque lo paradójico de esto es que hacemos tanto esfuerzo por esos pensamientos acerca del futuro, ya sean temerosos o sean fantasías, oasis, ¿no? Oasis que uno cree que va a ocurrir una cosa y se va a solucionar la vida, pero llegás y nunca está porque es simplemente un oasis. Em, Cambias este punto de vista y decís, no, son tan solo pensamientos y se van a ir. Este temor se va a ir porque lo único permanente es el cambio, ¿sí? O sea, nada es permanente, ¿no? Entonces, eh, simplemente el hecho de empezar a observar tu respiración te da una enseñanza fabulosa. La respiración no se contiene. A ver, tú inhalas y no puedes estar conteniendo el aire todo el tiempo. Hay que soltar en un momento, hay que soltar para dejar espacio, o sea, es decir, hay que soltar lo viejo para dejar lugar a lo nuevo que va a venir. Y con la mente y con las emociones y sobre todo con la ansiedad lo mismo. Es una buena idea empezar a verlo de esta manera. No digo que esto lo vas a hacer ahora y te va a salir. Es simplemente una invitación a ver las cosas desde un nuevo punto de vista, con algo tan simple
y tan poderoso en realidad como es la respiración, ¿sí? La respiración consciente, porque es eso, ¿no? Es darte cuenta de cómo estás empezando a respirar y empezar a decir, sí, mis pensamientos y mis emociones son como esta respiración. Surge, está un instante y se va. Surge, está un instante y se va, ¿sí? Y recordá que esto que hoy te está preocupando mucho, que es la ansiedad y que pueden ser los miedos también, tu conciencia los está magnificando un poco, ¿vale? Los está magnificando un poco. Y está bien que hoy ocurra así, pero te aseguro que después que puedas trascender esto, es a través de este cambio de visión, a través de algo que vamos a compartir a continuación, la respiración puede darte mucho más, ¿sí? Puede darte mucho más que esto que estoy compartiendo ahora, que entiendo que hoy es tu tema, ¿no? Que hoy es el tema, la ansiedad y cómo se alivia a través de la respiración. Pero a través de la respiración se puede acceder a un estado de muchísima paz interior, de mucha calma, y eso es hermosísimo. No digo que siempre ocurra, ¿vale? Porque de esto tampoco siempre tenemos el control del 100% y ese es un gran aprendizaje también cuando estamos viviendo de episodios de mucho estrés y ansiedad. También en un momento rendirnos en un sentido constructivo, ¿está bien? Rendirnos a que en realidad el control de qué tenemos finalmente. ¿De qué tenemos el control realmente? De muy poquitas cosas. Y entre esas cosas es la respiración. Realmente controlar la mente es una tarea, es una tarea. Controlar nuestra mente inconsciente, ni te cuento, por algo es inconsciente, ¿no? Pero bueno, ahí está la respiración, una de las pocas funciones voluntarias que puede controlar tu mente inconsciente. Porque estas respuestas físicas de las que estaba hablando antes, ¿sí? De las sensaciones de las palpitaciones, del sudor, etcétera, etcétera, claro, son reacciones físicas, ¿sí? No las, a ver, no es simplemente decir, ah, ok, no, ahora dejo de sudar las manos y de tener palpitaciones y me siento en paz. Estaría buenísimo, pero es un pelín complicado. Más fácil es decir, ok, ahora me enfoco en mi respiración, empiezo enfocándome en la entrada y salida de aire, y ese va a ser un paso, ¿vale? Y a partir de ahí sí que tu cuerpo empieza a responder de otra manera. ¿M? Entonces, es importante esto. Vamos a resumir un pelín. Estaba mirando un poquito el tiempo para no excederme. Entonces, controlar la mente así simplemente a través de simplemente pensamientos es como un poco difícil. La respiración tiene una conexión directa con tu mente inconsciente. La respiración por un lado es involuntaria, pero también es voluntaria. O sea, tú puedes elegir cómo respirar. La manera en la que tu mente está pensando o sintiendo se refleja en tu respiración. La manera en la que tú respiras afecta a tu mente y respiración. Teniendo este concepto claro, puedo hacer una respiración consciente entonces, o puedo entrenarme en la respiración consciente para empezar a entrenarme a, digamos, aumentar mi sensación de calma y bienestar diario, ¿sí? Puede la respiración hacer muchísimas cosas, pero algo que te va a beneficiar mucho es que cuando tengas algún momento de estrés, algún momento de agobio y te hayas entrenado previamente con tu práctica respiratoria, en ese instante que vuelvas a tu práctica consciente respiratoria, vas a sentir esta sensación de amortiguamiento o de alivio de lo que normalmente te afectaba muchísimo. Bueno, hoy a partir de hoy te va a empezar a afectar menos. Y cuanto más te entrenes, te va a empezar a afectar menos, 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 hasta que haces un cambio de conciencia, hasta que haces un darte cuenta, ¿sí? Y ves las cosas tal como son. ¿Sí? Que esa es otra charla que vamos a hacer en algún momento. Entonces, finalmente la práctica respiratoria la puedes utilizar, la respiración consciente, perdón, la puedes utilizar para dormir mejor por las noches, mejorar tu buen humor o tu bienestar diario, puedes aliviar las tensiones diarias y
¿Cómo empezamos con todo esto que te estoy contando y que está muy bueno? Y el tema más importante que te estaba contando, que en realidad cuando empezás a hacer la respiración consciente empieza a verse beneficios, empezás a superar estos episodios y empezás a experimentar mayor paz interior, que eso es asombroso, eso es fabuloso, ¿sí? Y luego vas a ver que en algún día te vas a quedar con el tema del estrés y la ansiedad como nada, un episodio de aprendizaje en tu vida, un capítulo más, ¿sí? Entonces ahora, antes de que terminemos esta parte de exposición, me gustaría que hagamos un experimento juntos. A mí me encanta compartir experiencias, ¿sí? Que son prácticas, es decir, cosas que las hacemos y vemos un efecto en el momento, ¿sí? Que luego podemos compartir o tener diferentes puntos de vista y experiencias, pero hay un efecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo comenzar a trabajar con la respiración consciente para, bueno, ¿no? Aliviar la ansiedad o el estrés? No tiene que ser que estés viviendo unos episodios de ansiedad extremos y de todo esto que estaba contando antes. A lo mejor nada, estás en tu trabajo, no te estás sintiendo cómodo o cómoda. Esto te hace sentir dolores en tu maxilar, o molestias, perdón, en tu maxilar, en tu cuello, en tu pecho. Eh, Eso también ya es un síntoma de un poquito de desequilibrio del estrés. ¿Qué vamos a hacer entonces? Teníamos este péndulo que iba a los extremos, al pasado, al futuro, al pasado, al futuro. Bueno, vamos a empezar a hacer que el péndulo empiece a ir un poquito más lento, más despacito. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando empiezas a trabajar con la respiración consciente es simplemente darte cuenta. Por eso es respiración consciente, darte cuenta. ¿Darte cuenta de qué? Bueno, hoy simplemente darte cuenta de cómo estás respirando. Te voy a contar algo interesantísimo ahora, relacionado a la manera en la que respiramos y la mente. Te invito unos segunditos a que percibas cómo estás respirando. Si puedes estar sentado en una postura recta de tu espalda sería genial, eso sería importante. Ahora te invito a que observes cómo estás respirando. Entonces tal vez te pregunto, ni sepas por dónde empezar. Entonces te doy unas pistas. Por ejemplo, mi pregunta sería, ¿es tu respiración en este momento rápida, superficial aquí en el pecho, continua? ¿O es una respiración lenta? ¿Es una respiración pausada? ¿Es una respiración baja? Cuando me refiero a bajo estoy hablando de tu zona abdominal. La respiración que normalmente hacemos cuando somos bebés, la respiración abdominal, la respiración de descanso. Por ejemplo, si te pregunto, ¿puedes tomar registro de la sensación del aire entrando en tus fosas nasales? ¿Es posible? ¿No es posible? No intentes corregir nada. Ahora estos son solo unas preguntas que te voy haciendo para que tu conciencia, tu atención empiece a darse cuenta de cosas que tal vez hasta este momento desconocías. No eras consciente. ¿Mm? Esta palabra conciencia la nombro todo el tiempo porque en realidad esto es, esto es lo que hay, esto es lo que es y es lo único importante. Entonces, si has detectado un poquito las respiraciones, no hace falta que corrijas nada ahora, solo estamos haciendo como una especie de chequeo, de observación cómo el cuerpo respira. Te quiero compartir algo interesante. ¿Recuerdas que hace un momento, hace un ratito en la charla te estaba comentando que cuando sentimos ansiedad, vienen estos episodios de ansiedad, de mucho estrés, la respiración solemos reaccionar respirando rápido y corto en la parte más pequeña y alta de los pulmones. Y eso generaba mayor estrés. Digamos que su opuesto a esto sería la respiración baja o abdominal. No es porque respires con el estómago, sino porque la mayor concentración de aire se produce en la parte más baja y ancha de los pulmones. Tu diafragma, que es como una especie de hongo, ¿no? De la parte alta de un hongo,
Cuando inhalas se flexibiliza para abajo, succiona el aire, ¿sí? Y empuja los órganos abdominales y hace como un efecto visual de que tu abdomen se hincha. Por eso le decimos respiración abdominal. Y cuando exhalas se deshincha. Esta respiración baja o abdominal, como te dije recién, es la que hacías cuando eras bebé. Esta era tu respiración natural que hacías cuando eras bebé. Y es la respiración que haces naturalmente cuando te sientes seguro, segura, en calma, tranquilo, tranquila. Y es la respiración, y es el segundo ejercicio que vamos a hacer. O sea, ejercicio número uno, tomar registro de cómo estás respirando. Ejercicio número dos, empezar a respirar, a empezar a aprender a respirar de forma abdominal. Aprender a hacer la respiración de descanso. Que esto es simplemente colocar las manos en tu vientre. O sea, imagina tu vientre está por aquí, es como que te tomas el vientre con las dos manos, ¿sí? Ahora estás sentado, sentada. Puede que te cueste un poquito más, suele ser más fácil hacer la práctica recostado en el suelo, ¿sí? Pero ahora para esta charlita que estamos haciendo es bueno si te tomas del vientre. Siempre empiezas a hacer una práctica respiratoria, la haces exhalando todo el aire, exhalas todo, 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 todo el aire, dejas caer un poquito tu barbilla hacia adelante y lentamente empieza a inhalar, imaginando que hay un globo azul en tu abdomen que se infla, ¿sí? Este globo se infla, se infla. Cuando sientes que no puedes más, exhalas y lo desinflas y vuelves a contraer un poquito. Inhalas otra vez, inflas el globo, exhalas y desinflas. Continúa un momento más mientras te cuento algo interesante. Hacer este tipo de respiración que estás haciendo en este preciso instante genera un masaje abdominal que aparentemente es el que genera la respuesta al sistema nervioso parasimpático y hace que la respuesta de relajación y de recuperación se active. Y por eso es que a través de esta simple práctica, esta primera simple práctica respiratoria, empieces a sentirte en un momento con mayor calma. Asegúrate de exhalar bien todo el aire. Es importante que este globo esté desinflado porque tenemos que soltar lo viejo. ¿Para qué? Para que quede lugar, para que entre el aire nuevo. Si estás manteniendo aire viejo, no estás dejando lugar a lo nuevo. Qué interesante esto también. ¿Cuántas cosas ahí estamos en la cabeza reteniendo y sufriendo porque no estamos simplemente abriendo y dejando que se vaya para finalmente entregarnos a la vida, ¿no? A este instante y recibir lo nuevo? Viste que te comentaba que la respiración tiene muchísimas lecturas y aprendizajes, es muy divertida, es muy interesante de observar. Entonces, como te contaba, a esta altura, con todas las respiraciones que vienes haciendo desde que te dije que comiences a respirar, ya tienes que empezar a sentir un efecto. Ahora te invito para terminar también a que exhalas todo el aire un instante y dejas que el cuerpo respire solito. Tercera fase de esta práctica mini que estamos haciendo. Hicimos fase uno, observamos cómo estaba respirando el cuerpo. Fase 2, hicimos la práctica de la respiración abdominal. Fase 3, estamos observando cómo se siente el cuerpo en este instante. Por ejemplo, ¿está tu cuerpo respirando en este instante? ¿O sientes que por un momento no respiras? Si te ocurre esto, está muy bien, es perfecto. Esto significa que has cargado el cuerpo con suficiente oxígeno y por ahora el cuerpo no necesita respirar. Esta sensación es muy interesante porque en esta calma, en esta suspensión saludable de respiración, la mente empieza a aquietarse. O sea, si todo el cuerpo empieza a vibrar, y ahora empezamos a hablar también de vibración, empieza a vibrar más lento, el cerebro empieza a vibrar más lento y una sensación de calma, una sensación psicoemocional de calma comienza a aparecer. Como sabes, trabajo con el sonido, es como mi elemento, la vibración, el sonido. Entonces es muy interesante ver que el sistema nervioso es como es un gran tendido de
fibras, ¿no? De cuerdas, ¿sí? Y esta manera en la que estamos respirando y cuando empiezas a escuchar la vibración, el sonido del aire rozando las fosas nasales, también hace que tu mente empiece a entrar en un ciclo de mayor calma, de mayor seguridad. Entonces, cuando hagas este ejercicio de respiración, de inflar el globo, también escúchate cómo estás respirando. Escucha los sonidos internos de tu respiración. Toma conciencia que es el aliento de vida el que está vibrando, el que está resonando a través de tu sistema respiratorio, de tu corazón, hacia todo el cuerpo y hacia toda la mente y a toda la emoción. Y simplemente ahí empiezas a entrar en a salir de esa ruedita del ratoncito desesperado por entrar en otra onda, en una onda mucho más pacífica, mucho más calma, mucho más segura. ¿Sí? Y esto, ¿qué te puedo decir? Experiméntalo esta noche, a ver cómo te vas a dormir si haces, por ejemplo, unos 2 o 3 minutitos de respiración consciente, solamente abdominal. Como te cuento, este es como el ejercicio número uno para empezar con esto, ¿sí? Normalmente en los programas Mente Serena que trabajamos con clientes, se trabaja mucho más profundo y como te estaba diciendo antes, siempre hay que buscar la ayuda de un profesional especializado en este tipo de prácticas y técnicas, ¿no? Porque realmente el trabajo respiratorio da para muchas cosas. Pero esta práctica es muy segura, ¿sí? Es muy segura, es muy esencial y empieza a practicarla, por ejemplo, esta noche antes de ir a dormir. Mañana cuando te despiertas. Esta que acabamos de hacer es una respiración que se puede hacer en diferentes momentos del día. Hay otras técnicas respiratorias que son para momentos claves, pero esta la puedes hacer en cualquier momento del día. Por ejemplo, en tu trabajo. Te tomas un minutito Gonzalo, y... simplemente recordar, Sí, quedan 3 minutillos para acabar la conferencia y pasar al turno de preguntas. Gracias. excelente. Gracias a ti. Y entonces esto, que te tomes los momentitos en el trabajo para hacer un minutito de respiración. Te pones el temporizador de tu móvil, un minuto de respiración consciente en la pancita, escuchando, sintiendo la vibración del aire, el globo que se infla y se desinfla, y luego a la noche cuando te vas a dormir otra vez o antes de comer, cuando sientas que hay mucha tensión, un minutito de respiración consciente, ¿sí? Bueno, muy bien. Quiero darte, si me has escuchado hasta este momento, te quiero dar las gracias por haber estado hasta este momento de la charla. Espero que todo lo que estamos compartiendo te sea muy útil y por favor ahora te invito a que me hagas preguntas relacionadas con este tema en particular, respiración, estados de la mente y calma y ansiedad, ¿sí? Así que bueno, John, ya serán las preguntas y aquí estaré para responder entonces. Pues si llegamos al final de esta interesante charla, gracias por compartirla con nosotros. Gonzalo, antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Es un gesto muy sencillo y le estáis aportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas que nos han llegado. Estela desde Colombia nos dice: mi hija tiene 26 años y la ansiedad le produce taquicardias. Ya le he explicado lo de la respiración. ¿Cómo más le puedo ayudar? Muchísimas gracias. Estela, muchas gracias por tu pregunta. Un saludo enorme a la gente divina de Colombia. ¿Sí? Estela, bueno, esto es así. Es como uno tiene que darse cuenta, ¿sabes? No podemos ahí... A mí me ocurrió, la primera vez que yo hice respiración consciente, la verdad es que me fasciné con esto y porque había experimentado una sensación de calma tan profunda que no podía creer que simplemente por cambiar la forma en respirar podía sentir todo lo que estaba sintiendo.
y obviamente que lo primero que quise hacer era que todo el mundo se entere que había que respirar conscientemente. Y esto no funciona tan así, honestamente. Te invito a que la invites a que vea esta charla, a ver qué le parece y si le sirve, bueno, ese va a ser un primer paso. Porque esto es, nada, es como tomar la decisión de decir, ok, esto de la respiración a mí me vibra, me parece que puede ayudarme y entonces me empiezo a informar más y empiezo con esto, ¿sí? Simplemente darle las opciones, mostrarle, sé que seguramente conoces muchos recursos, es mostrarle diferentes opciones. Esta es una forma, ¿no? De trascender la ansiedad a través de la respiración. Habrá otras también. Bueno, mostrarle y que ella, bueno, elija y sienta lo que puede ir con ella mejor para este momento de su vida, Estela, ¿sí? Cualquier cosa me puedes escribir por privado y continuamos conversando. Gracias. Vamos a continuar. José Olivares desde México nos dice: cuando medito mucho queda mi respiración muy espaciada. Esto es bueno. A veces me asusta porque hay pequeños lapsos en los que no respiro. Hola José, saludos a México, querido. Eh, bueno, esto era un poco lo que habíamos estado comentando, ¿no? Bueno, a veces pasa que la respiración, mente, cerebro están extremadamente conectados. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estás meditando profundamente? Que tus signos vitales empiezan a descender. Y esto es un fenómeno de la práctica meditativa. Esto no es ni bueno ni malo y no hay que preocuparse. La respiración se suspende porque lo que tiene a la vez este mecanismo inconsciente es que es ultra sabio. O sea que si no estás respirando es porque realmente no lo necesitas. Como los signos vitales empiezan a ver, el corazón empieza a latir mucho más lento, el cerebro empieza a vibrar en una frecuencia mucho más lenta. Por ejemplo, si ahora me estás escuchando, está vibrando más o menos entre unos 11 15 Hz más o menos, ¿sí? 17 Hz por segundo. Entonces sí que necesitas oxigenación para prestarme atención. Pero cuando estás meditando desciendes a otros estados, ¿sí? Más lentos, entonces el recurso energético no lo necesitas, por eso no estás respirando y esa respiración pausada simplemente obsérvala porque fíjate que casi probablemente cuando estás en esos lapsos de respiración pausada, la mente está en un estado de muchísima calma, como el agua de un estanque, casi te diría, ¿sí? Puede que aparezca algún pensamiento por ahí, pero la respiración está suspendida. Así que te animo en realidad a que simplemente observes como un fenómeno. Y en los momentos que percibas como que hay sensación de miedo, es porque otra vez la mente te está jugando un truco ahí en el momento de la meditación. Así que José, tranquilo, que el cuerpo siempre, nuestro impulso es la vida. ¿Eh? Así que no habría forma de que tu cuerpo simplemente deje de respirar porque sí. O sea, siempre vamos, natamente estamos hechos para vivir. ¿Eh? Así que experimente y disfrute esos momentos de profunda calma. Gracias. Continuamos en este caso con Susana Lozano desde Estados Unidos. Nos dice: cada respiración debe bajar hasta el abdomen. ¿Cómo respirar bien sin hiperventilar? Hola Susana, mucho gusto, gracias por tu pregunta, muy interesante, gracias por hacerme dar cuenta de esto también. Bueno, idealmente sí que tienes que percibir que tu vientre se va expandiendo cada vez más, ¿sí? Y obviamente que al inicio, si por ejemplo yo no te conozco, pero si es la primera vez que estás haciendo esto, puede que al inicio sea poquito o te cueste. Normalmente, cuando hay algunas emociones por ahí truncadas, el diafragma suele estar un poco bloqueado. Puedes hacerte unos masajes en la barriga, como en sentido como el de un reloj, ¿sí? Todo alrededor de la barriga, así te vas aflojando, aflojando, aflojando. Y ahí vas practicando esto de inflar el globo azul una y otra vez. Digo lo del globo azul porque visualizar es un buen recurso al inicio. Luego ya no necesitas visualizar ni un globo azul, ni un ladrillo, ni nada. Simplemente te manejas con tu percepción sensorial interna y sientes cómo el cuerpo trabaja, ¿ok? ¿Cómo evitar hiperventilarse? Es muy importante.
Y para eso hay que exhalar, como dije en algún momento y lo vuelvo a repetir porque esto es importante. Es importante exhalar. Te sueles hiperventilar cuando no exhalas lo suficiente, o sea, te concentras tanto en la inhalación, esto es al inicio puede ser natural, te concentras tanto en la inhalación que no exhalas lo suficiente. Entonces, tu nivel de exhalación es menor que el de inhalación. Tu nivel de exhalación es menor que el de inhalación. Entonces, inhalas, pero exhalas poco. Inhalas, pero exhalas poco. Entonces, en un momento tu cerebro empieza a hiperventilarse. Ahora, ¿qué hacer si uno se hiperventila? Es muy fácil el truco para salir de la hiperventilación, sobre todo para la gente que sí que tiene los ataques de ansiedad jodidos, jodidos. Tienen que hacer esto. Hay que exhalar todo el aire, lo que mejor se pueda. Por ejemplo, con soplidos. Imaginemos, pulmones vacíos y cuentas, no sé, uno, 2, 3, 4, 5. Dejas que el cuerpo respire solo. Dejas que el cuerpo respire solo. Y ahí empieza otra vez a regularse los niveles de oxigenación. Esto se dice como que cuando tú exhalas y mantienes sin aire, esto es importante, ¿eh? No hay que inhalar y retener con aire, sin aire, pulmones vacíos, y retienes un momento, contando hasta 4 o 5 o lo que puedas, no importa el número, terminas como de quemar, digamos, ese oxígeno que está de más. Y luego dejas que el cuerpo respire solo, no hay que hacer técnica, el cuerpo se regula solo, es muy sabio el cuerpo, se regula solito y listo, ¿sí? Con respecto a esto de la hiperventilación, nada más. Exhalar, soplar, 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 pulmones vacíos, contar hasta 3 o 4, dejar que el cuerpo respire solo. Y cuando haces la práctica respiratoria, asegurarte que estás exhalando profundamente, inhalando profundamente, ¿sí? Intentar que el mismo tiempo de inhalación sea que el de exhalación. Bueno, muchas gracias, Susana. Espero que te sea de ayuda la información. Adelante, John. Nos pregunta Tigresa CC desde República Dominicana. Hola Gonzalo, tengo problemas para meditar. Siempre me quedo profundamente dormida, incluso en meditación de grupo. ¿Qué puedo hacer? Hola, Tigresa. Un saludo para República Dominicana. Bueno, no sé en qué postura estás meditando. Generalmente la gente que se suele dormir lo hace porque intenta meditar de acostados, ¿ok? Y entonces no es una muy buena postura de meditación, pero aunque no me creas, es la postura más difícil de meditación porque uno se queda dormido, ¿eh? Entonces lo mejor para empezar a meditar es sentarse con la columna recta, lo más perpendicular al suelo. Eso es lo mejor para la práctica meditativa porque te mantiene en un estado de alerta, o sea, en un estado de alerta bueno, ¿no? O saludable. Es decir, me refiero a estado de alerta porque si te relajas te caes para atrás. Por eso. O sea, entonces, si te mantienes perpendicular al suelo, vas a sentir que la columna está recta, relajada, y cuando te sientas bien correctamente, hay una sensación de equilibrio, una sensación muy clara de equilibrio que te da esa sensación de alertidad y al mismo tiempo de relajación. Otra cosa que te puede estar ocurriendo es que estás meditando demasiado tiempo. Es como que vuelvo a usar el mismo ejemplo de la maratón. Nunca en tu vida corriste ni 5 kilómetros, hoy quieres correr 21 kilómetros. Se va a complicar. Bueno, con la meditación pasa lo mismo. Uno nunca se ha dedicado a entrenar su mente, porque a todo esto la meditación wow, es un trabajo del cerebro importante, chicos, ¿eh? Requiere energía. Nunca te entrenaste en la concentración y de repente te vas a un lugar a meditar en grupo y quieres meditar 1 hora. Y lo cierto es que te terminas o durmiendo o empezando a distraer y tu mente empieza en realidad a cultivar un hábito de distracción o de dormirse, ¿ok? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Empieza con una práctica meditativa corta, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si te está pareciendo poco lo que te estoy diciendo, en realidad haz una prueba muy simple. Ponte un reloj frente a tu rostro, mira los segundos y a ver por cuánto tiempo logras, sin pensar en otra cosa, mantener la mirada fija en los segundos. Y ahí te vas a dar cuenta que 1 minuto puede ser demasiado tiempo de meditación, ¿eh? Así que empezar con prácticas cortas, chicos. No evitar prácticas largas porque uno empieza con la intención de practicar mucho y luego termina en otra historia. Ya lo que digo, se habitúa a dormirse, se habitúa a distraerse mucho.
Es como mejor empezar con prácticas cortas y sobre todo cotidianas, un ratito. Eso es más importante, es mejor 1 minuto de meditación todos los días que una vez al mes 2 horas de meditación. ¿Sí? Gracias, John. Adelante. Continuamos en este caso con María Castro desde Estados Unidos. Nos dice, hace poco vi un vídeo de Wim Hof y cómo a través de la respiración el cuerpo se volvía alcalino. ¿Es simplemente respirar o respirar conscientemente? ¿Qué es respirar conscientemente? Bueno, lo del cuerpo alcalino, la verdad lo desconozco, ¿sí? Lo que sí te puedo contar, lo otro de la respiración, pero bueno, es muy probable que a través de la oxigenación el cuerpo se vuelva, su pH se vuelva mucho más alcalino y no sé, por algún proceso físico que honestamente desconozco, disminuya el pH ácido, ¿sí? Respirar conscientemente, bueno, tiene que ver un poco con esto que estaba diciendo. Por un lado, empezar a hacer prácticas que sean de respiración voluntarias. A eso me refiero con respiración consciente. Es decir, gran parte del día no sueles estar pensando cómo respiras, simplemente tu cuerpo respira, ¿no? Y un poco lo que está diciendo, bueno, como vas percibiendo tu mente, se va reflejando en tu respiración y generalmente suele ser bastante ese el ciclo, ¿no? Entonces, si sueles tener una vida pacífica y calma, bueno, genial, pero la mayoría de las personas suelen vivir momentos de bastante estrés, sobre todo hoy en día, entonces está como todo el tiempo la respiración reflejando ese estado de estrés mental y está uno en esa rueda de ratoncito que contaba antes. Y una vía para empezar a salir de esa rueda del ratoncito es a través de la práctica de la respiración consciente, que son ejercicios físicos de respiración, ¿sí? Son ejercicios físicos de respiración que ayudan a que tu cuerpo y tu mente empiecen a funcionar de otra manera. Es decir, empezar a utilizar la respiración como una llave para cambiar tu estado mental o emocional, ¿sí? Espero que sea claro, si no me vuelves a preguntar y aquí estaré para responderte. Gracias. María Castro desde Estados Unidos nos dice, perdón, Luzma Alyure desde Colombia nos dice, ¿por qué antes de sentir ansiedad se siente mucho calor, palpitaciones? Porque son reacciones físicas que tenemos ya como programadas en nuestro cuerpo. O sea, son mecanismos reactivos. O sea, así como, no sé, tú puedes sentir calor, como dije antes, el otro empieza a sentir frío en las manos, ¿no? Son diferentes reacciones, son diferentes fenómenos, reacciones del cuerpo ante ese estímulo que puede ser real o no, o puede ser fantasioso. Te pongo un ejemplo hiper rápido, ¿no? Hay dos personas en una habitación y aparece una araña. Una de estas personas tiene fobia a las arañas, o sea que ve a la araña y antes de que se dé cuenta, antes de que diga, oh, estoy viendo una araña, ya su cuerpo empezó a generar todo este proceso químico, toda esta reacción eh, física, química interior de alertidad. O pisa la araña o sale corriendo. Bueno, también hay una tercera reacción en realidad respecto al estrés. Generalmente uno habla de una respuesta de ataque o huida, pero en realidad también hay una tercera que es la de freeze, ¿sí? Que significa básicamente cuando a vos te pasa algo te quedas como congelado. Pero lo que voy es eso, simplemente son reacciones físicas de cada organismo, porque se activa ese mecanismo de ataque, huida o freeze. Pero si tú empiezas a hacer la práctica de la respiración consciente, como estaba contando recién, por lo menos con este ejercicio básico, después ya dije hay otras prácticas más avanzadas, pero con esto básico empiezas como a entrenar tu cuerpo a disminuir ese tipo de sensaciones. Gracias. Espero que te sea de súper utilidad lo que acabo de compartir. Gabriel Celeste desde España nos Gabriel. pregunta, ¿es bueno practicar pranayama con cualquier cuerpo poco preparado, con daño presente? A ver.
no me quedó del todo clara la pregunta, te voy a contestar lo siguiente. El pranayama es una práctica del yoga, para quien no conozca. Bueno, me dieron que dije que había muchas prácticas de respiración. Bueno, pranayama es en realidad utilizar la respiración, ¿sí? Es utilizar la respiración como herramienta para dirigir o manejar tu energía interior a diferentes partes y demás, ¿sí? Entonces, y bueno, y de hecho esto me está haciendo acordar a un sutra de Patanjali que dice que el, a través del pranayama, del flujo consciente o la regularización consciente de la respiración, el flujo de pensamientos cesa, ¿sí? O baja o disminuye. Entonces, la práctica de pranayama es siempre recomendable aprenderla con un profesor de yoga calificado en esto, porque pranayama es una herramienta muy potente para tu salud, pero mal hecha puede ser perjudicial, ¿sí? Como casi todo en la vida, que tiene su tema, ¿no? Entonces, pranayama son prácticas muy interesantes de realizar, pero siempre asistido por alguien que sepa, porque realmente es una herramienta poderosa. Esto que acabo de comentarte, por ejemplo, es una especie de primer paso, empezar a tomar conciencia de cómo estás respirando, hacer respiración abdominal, eso es muy bueno, son los ejercicios respiratorios. ¿eh? Así que sí, te animo a que si conoces a algún profesor, adelante, venga. Vamos a continuar, en este caso, haciendo un pequeño recordatorio antes de seguir. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas. La siguiente es de Mariela Saldarriaga desde Colombia. Nos dice, experiencia. Justo ayer comencé tratamiento por episodios de pánico, taquicardia y calambres. ¿Es posible con los ejercicios de respiración dejar los medicamentos? Es posible, sí, es posible. No va a ser claramente de un día para otro. Y obviamente volvemos a lo de antes. Esto siempre es posible cuando estás trabajando cuando hay un trabajo a veces como medio cooperativo entre profesional de la salud y, bueno, otro el profesional que te esté ayudando, o profesor o lo que sea, ¿sí? O terapeuta. Pero sí que es posible. eh, pero claro, son trabajos complementarios y a conciencia. Y claramente es así, hay que ir asistido. Esto no es, digo, bueno, encuentro en internet un ejercicio respiratorio y dejo la medicación, porque eso sería un grave error. Pero sí que al inicio empieza a aliviar mucho estos síntomas de ataque de pánico y demás, se empieza a aliviar muchísimo y demás. Pero siempre con ayuda profesional. Es posible, pero lo que te digo también, depende de cada persona, depende de cada organismo, dependen de muchas cosas, ¿eh? Pero las prácticas respiratorias pueden ayudarte muchísimo realmente. Ryun Lozano desde Colombia nos dice, las personas que son calmadas en su forma de ser manejan una respiración diferente a las de las personas nerviosas. Gracias. La Ryu. Ah, qué pregunta interesante también. Es que hay que ver a varias cositas. Sí, a ver, hagamos una lectura. Una lectura puede que haya una tendencia natural a respirar calmadamente, por ende ya tu forma de ser es mucho más calmada. Esa podría ser una lectura, ¿no? Y hay otras personas que tienen una tendencia a ser como un poquito más sensible, y entonces suelen estar más nerviosas y por ende su respiración suele ser más agitada, y todo esto que estamos conversando. Y luego, por otro lado, hay otra lectura que a veces uno ve a las personas y cree que son calmadas porque no muestran muchas cosas aparentemente, pero internamente tal vez
están teniendo unas erupciones volcánicas intensas, ¿eh? Pero, así que bueno, no hay solo observar, no es solo la apariencia de la calma, ¿eh? Pero sí, generalmente hay o personas que tienen la tendencia a respirar de manera más calmada naturalmente y hay personas que nada, se van entrenando en esto, van logrando mucha más calma en su vida y ya tienen empezás como después naturalmente a respirar de otra manera. Te digo que se hace tan hábito que incluso hay personas que en momentos de mucho estrés, de- estoy hablando de situaciones de vida o muerte, se dan cuenta de cómo están respirando y automáticamente empiezan a respirar de forma consciente. ¿M? Y pueden lograr mayor lucidez y, bueno, nada, salir adelante de esos momentos. ¿M? Así que va por ahí la respuesta. Adelante, John. Vamos con la siguiente. Araceli Guzmán de México y Wilman Steph Fonseca nos hacen, bueno, una pregunta parecida. Nos dice Araceli: ¿por qué a veces siento que no puedo respirar? Siento que el oxígeno no entra a mis pulmones y la verdad me entra angustia. Hace muchos años me pasó eso, pero por un tiempo largo. Wilman nos dice: en un momento de ansiedad tengo taquicardia, diaforesis, vértigo, ataques de pánico sin motivo alguno. Aparte de esta práctica que mencionas, ¿qué más puedo hacer? Bueno, gracias por las preguntas, están muy buenas estas. El tema de por qué a veces uno está ahí como bloqueado con el tema de la respiración y siente que inhala y no le termina de cansar, generalmente suele tener que ver con algún tipo de bloqueo emocional que está alojado en la zona del diafragma o en el pecho y nada, hay un bloqueo ahí y cuesta respirar. Entonces, y nada, eso, da esa sensación que uno inhala y es como que se traba, inhala y no alcanza. Entonces, obviamente hay que practicar mucho, hay que hacer, puede ser, no sé, hacerse automasajes, o realmente, en realidad, trabajar la respiración se va a aprender, ¿sí? O sea, se trabaja, se desarrolla como se desarrolla, imagínate, no sé, ir al gimnasio a desarrollar más músculos, es lo mismo, pero con la práctica respiratoria. Entonces, eso puede pasar cuando hay algún tipo de bloqueo emocional. ¿M? Eh, entonces hay que ir trabajando ahí con la respiración dentro de tus posibilidades, ir viendo cómo se va avanzando. Para la otra pregunta que teníamos, ¿qué otra práctica? La verdad es que hay otras prácticas, ¿sí? Pero ese tipo de prácticas que hay para casos como el que me estás comentando, realmente hay que trabajarlos o en consulta privada o con algún profesional o con algún terapeuta o algún profesor, ¿sí? Porque lo que estaba comentando antes, las prácticas respiratorias son buenísimas, pero hay que ir asistido cuando estamos hablando de estos temas. Si es una persona que no tiene nada de esto y dice, "Ah, ok, quiero respirar un poco", vale, todo bien, pero cuando estamos hablando de personas que están con el tema de ansiedad y todos estos síntomas que me estás contando, sí que necesitas ahí una ayuda particular para ir haciendo la progresión poco a poco en los ejercicios. Pero este ejercicio que acabo de dar es el número cero. Si no logras realizar este ejercicio, observación de la respiración, respiración abdominal conscientemente y observación luego del ejercicio, es como que los demás ejercicios no tienen ningún sentido, ¿vale? Este ejercicio que que compartir parece simple, pero es el ejercicio básico para empezar a sentirse bien y aliviar la ansiedad a través de la respiración, ¿eh? Así que te animo realmente a que lo practiques, que lo pruebes y luego si quieres progresar más, me puedes contactar y continuamos hablando, encantado, ¿sí? Gracias, John. Adelante. La siguiente pregunta es de Imelda Hernández, desde Alemania. Bueno, tiene dos preguntas. La primera ¿es posible al nadar meditar? Y la otra es: ¿qué tan recomendable es la música a 432 MHz? ¿Duermo con música para meditar? Hello, Biget. Bueno, saludos a Alemania. A ver, meditar. Mira, puedes estar en conciencia plena todo el tiempo que quieras. Es difícil estar en conciencia plena todo el momento que quieras, pero la natación es hermosísimo deporte para hacer esto. O sea, estate ahí presente. O sea, ni esta pregunta en realidad, ni es que hay que preguntarla, hay que experimentarla. Cuéntame tú, ve a hacer la práctica de natación con una actitud de conciencia, de estar presente en cada brazada,
en cada patada, en cada respiración, en cada instante donde el agua se abre cuando se mete tu mano para hacer la brazada, en esa resistencia del agua durante la brazada. Siente el pulso de tu corazón con cada brazada, con cada patada. Y estate presente ahí a ver qué ocurre. ¿Eh? Y cada vez que la mente se va, le recuerdas que está nadando. Cada vez que se va, estoy nadando, estoy nadando. Y ahí vas a tener una hermosa experiencia. ¿Sí? La música 432 hercios. Bueno, era un tema que no iba a tocar, lo estuve pensando justamente en estos días, pero ya que se dio la pregunta, mira, te voy a compartir mi punto de vista hoy en este instante. Mañana no lo sé, pero hoy en este instante es que en realidad no es tan importante eso. Hay infinitas frecuencias sonando en este instante en el universo. Y nosotros solamente podemos percibir un rango muy pequeño de esas frecuencias. Esto quiere decir que hay ultrasonidos, ¿sí? Y hay eh, infrasonidos. Es decir, hay múltiples frecuencias. Y creer que hay una frecuencia mágica que lo resuelve todo y que es la original de la naturaleza y todas estas cosas que se están conversando, habría que reflexionarlo más e investigar un poco más, ¿ok? ¿Sí? Si tú sientes que la música a 432 Hz te hace bien, te hace descansar mejor, continúa escuchando música a 432 Hz. Mi pregunta es, si has escuchado música de relajación alguna vez, te digo un artista famoso, Kitaro, por ejemplo, eh, ¿no has sentido paz? ¿No has sentido calma? ¿No has escuchado música en 440, en 442 o en otras frecuencias? ¿Y no has sentido calma? Seguramente sí. Y no era la frecuencia, era la música en general, era el abanico de frecuencias, no una sola. El abanico de frecuencias y tu intención. ¿Mm? Entonces eso es lo importante en realidad. Hay que seguir investigando mucho sobre frecuencias todavía, pero vale, está bien. Si te gusta 432 adelante. Música para meditar, para dormir, te recomiendo solo un ratito. ¿Eh? Lo mejor para dormir es el silencio, es que no haya ningún ruido, ningún sonido inclusive, ¿sí? Entonces, si te hace bien la música para dormir, de relajación, te animo a que sigas escuchándola, pero, por ejemplo, no sé, un CD que dura, no sé, una hora, por ejemplo. Bueno, vale, una hora y te duermes con esa música. Pero luego ya que no, evitar que haya estímulos que te sigan, porque claro, cada vez que estás escuchando música, hay un estímulo en tu oído que va a tu cerebro y hay actividad, ¿sí? Por más que sea lindo, necesitas descansar. Y lo mejor que necesitamos para descansar es oscuridad absoluta y silencio absoluto. Eso es lo que necesitamos para descansar, ¿ok? Así que, bueno, espero que esta respuesta sea de utilidad y bueno, nada, adelante con las próximas preguntas, por favor. Pepi desde España nos pregunta, tengo Pepi. fragilidad capilar y últimamente tengo hemorragias nasales, la última haciendo respiraciones profundas para calmar la ansiedad. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias. Repetime la última parte de la respiración consciente que ahí me perdí, perdón, no entendí la pregunta. Pepi desde España nos dice, tengo fragilidad capilar y últimamente tengo hemorragias nasales, la Sí, última haciendo respiraciones profundas para calmar la ansiedad. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias. gracias Pepi por la pregunta. Que vayas al médico y que te hagas ver a ver qué está ocurriendo ahí con tu organismo. ¿M? Eso es importante. Hay que ir al profesional que toca ir, ¿no? Si hay hemorragia, que está ocurriendo esto, hay que ir al especialista. ¿M? Sí, John, adelante. Germán Antonio Avilés desde El Salvador nos dice, ¿afecta el exceso de oxígeno en la sangre? Sí, como todos los excesos y las deficiencias. ¿M? Lo que, por ejemplo, bueno, más que en la sangre, en realidad no se suele plantear el exceso de oxígeno en la sangre, pero sí que está en la sangre porque va a tu cerebro, pero cuando te hiperventilas mucho, pero mucho, mucho, mucho,
primero que te puedes desmayar y segundo se dice que se empiezan como a quemar neuronas, ¿no? Cuando es excesivo la hiperventilación. Entonces, por eso yo estaba explicando que es importante eh, exhalar bien e inhalar bien. O sea, es decir, intentar mantener el mismo tiempo de inhalación que de exhalación dentro de lo posible. Al inicio, después hay diferentes variables donde uno inhala más y exhala menos, otras donde inhala menos pero exhala más, pero esas cositas, como estaba comentando, ya son otro nivel. Para el tema que estamos conversando hoy, intentar inhalar y exhalar los mismos tiempos. Y, y si aparece la hiperventilación, a ver, es una hiperventilación cortita, no te va a quemar ni el cerebro, ni te va a prender fuego los cables, ni nada. Esto que te estaba contando es cuando haces pero mucho, mucho, mucho y estás mucho, mucho tiempo hiperventilándote. Lo que normalmente podría pasar en una práctica de las que acabo de contar es solo un poquito que te das cuenta, pues empiezas a sentir como una especie de entre colocón y mareo, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que te estás hiperventilando y sueltas todo el aire, soplas, pulmones vacíos y cuentas uno, 2, 3, 4. El cuerpo respira solo, respira solo. Y ahí se regula solo los niveles de oxigenación en la sangre. No hay que hacer nada más. ¿Mm? Gracias. Vamos a continuar. Fátima Espinosa de Argentina nos dice, con respecto al hipo, que a veces es continuo, algo que ver con todo esto de la incorrecta forma de respirar, a un compañero le sucedió por casi un día entero hasta que fue a consulta. La verdad que el tema del hipo y la respiración no te lo sabría decir, honestamente. Esa pregunta del hipo y respiración, no sé. Sé que es una reacción ahí del diafragma, pero no he oído alguna vez que es porque estás respirando mal, ¿no? Pero claro, ya si, a ver, si es un hipo de un ratito, bueno, está bien, pero ya si es algo como que no se va, hay que ir hay que ir a la consulta. Pero sí es un temita ahí del diafragma el que hay que ver. Mm. Gracias por la pregunta, está buena. Nos dice Alexis Gutiérrez González, Alexis. desde... No, bueno, Alexis. no nos lo pone. Nos dice, ¿por qué Bueno, la hola ansiedad... Alexis. Dime, perdón, sí. Ah, ¿por qué la ansiedad me genera dolores en el brazo izquierdo y en los dedos, el hombro? ¿Y por qué? Y por ende la sudoración en manos, pies y cabeza. Hola Alexis, gracias por la pregunta. Bueno, como estaba comentando, creo que en otra pregunta y también compartía en la charla, son como, sabes, como cada cuerpo, cada organismo viene, vamos a decirlo, como tuneado, personalizado con sus funciones específicas. Si bien podemos compartir muchos rasgos y muchas experiencias en común, lo cierto es que cada uno las experimenta de diferentes maneras, ¿no? En tu caso, por ejemplo, a ti te da, no sé, por el brazo izquierdo y esto que contabas, la sudoración y la cabeza, etcétera. Y a otro, como dije, tal vez la misma situación que te está ocurriendo a ti le da por el frío, le da frío, no sé, le da frío y no sé, una sensación en el pecho y en la barriga. Me parece que estar observando, si necesitamos saber el porqué de las cosas porque nos da una sensación de seguridad. Esto claramente es así. No quiere saber por qué, por qué, por qué, por qué. Pero estos son los síntomas, ¿no? O sea, ¿por qué me da en el brazo y no me da en el pie derecho? Porque, bueno, esas preguntas en realidad te mantienen en un estado de seguir en la ruedita del hámster. Y la invitación a, ahora que estamos hoy hablando de respiración consciente, es cómo ir más allá de esos síntomas o de esos fenómenos físicos o psíquicos incluso, porque tal vez también otra persona me podría preguntar por qué cuando me vienen los episodios de ansiedad empiezo a pensar en tal cosa o no sé qué. Eso es como seguir como un poquito enfocado en la puntita del iceberg del tema, ¿ok? Y la invitación es a través de la respiración profunda a ir más a lo profundo de ese iceberg, que es lo que hay, es esa sensación de paz o esa sensación de calma en realidad que uno puede lograr a través de la respiración. Los síntomas te van a mantener
sé que cuando te pasan estos síntomas, sé que es desagradable, sé que es, nada, ya, que te voy a contar a ti que lo estás viviendo. Y porque justamente sé lo que sientes en ese instante, es que te digo que la invitación es a cambiar el foco y no enfocarte ya tanto en los síntomas, sino empezar a enfocarte en la respiración, ¿sí? Y ni siquiera te invito a que te enfoques en lo que la respiración podría darte, porque te estás otra vez engañando y vas a empezar a estar ansioso por querer sentir, no sé, calma o paz a través de la respiración. Y fíjate cómo la mente otra vez se cambia de disfraces o no sé cómo decirlo, de películas y entra otra vez en la ruedita del ratón. Simplemente la invitación es, no importa los síntomas, esto es lo que siento. Puedo pensar, por ejemplo, si me puede ser útil un pensamiento correcto, decir esto ya lo he experimentado en otras ocasiones y siempre se va. Hoy lo estoy experimentando y también se va a ir porque todo es impermanente, incluso estas sensaciones. Entonces, y me invito a respirar conscientemente, ¿sí? Y a poner foco solo en el ejercicio respiratorio sin expectativas. Sé que esto es un desafío para alguien que está viviendo en ansiedad, pero ese desafío hay que asumirlo en algún momento y decir, sin expectativas, solo respiro y hago esta práctica o será otra práctica o lo que sea, ¿sí? Así que espero que esta respuesta te sea de ayuda. Gracias. Pues de esta forma hemos llegado a la última pregunta de la noche. Muchas gracias, Gonzalo, por toda esta información. Ha sido compartida en países como Chile, Colombia, Venezuela, Alemania, Estados Unidos, República Dominicana, México, Bolivia, Argentina, El Salvador, Perú o Costa Rica. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Recordad que ahora la conferencia queda colgada en diferido y podéis volver a verla de nuevo en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Gonzalo para que se despida de todos vosotros. Bueno, John, muchísimas gracias ante todo a ti y a Mindalia TV por nada, regalarme nuevamente este espacio para compartir conocimientos y experiencias y por supuesto a toda esta gente hermosa de todos estos países que ya me olvidé, que son muchísimos. Les agradezco de corazón haber compartido esta horita y media juntos. De corazón espero que lo que he compartido sea de mucha ayuda, que traiga un poco de calma, de luz, ¿sí? Y nada, siento eso, muchísima gratitud. Y finalmente voy a terminar contando solo una mini experiencia mía también con la respiración, que bueno, siento que es momento de contar también. Realmente cuando empecé con todas estas prácticas, yo también estaba experimentando miedos, ansiedades, un montón de cosas, ¿no? Y a mí realmente aprender a respirar conscientemente, además de entrar en el sonido, en la frecuencia y estos temas hermosos, realmente me cambió literalmente la vida. Fue empezar esto. A mí se me abrió una puerta nueva, ¿no? A través de la respiración consciente, una vida de mayor paz, de mayor claridad, de mayor foco. Y sí, sin duda uno sigue teniendo historias en su vida con las que tiene que lidiar y trabajar, pero gracias a la respiración, entre otras herramientas y demás, lo puedo hacer desde otra manera. Y compartir parte de esta experiencia y conocimiento con ustedes hoy, para mí es un placer enorme, ¿eh? Así que nada, les envío un fuertísimo abrazo y será hasta la próxima charla, ¿sí? Gracias. Pues ahora sí, vamos a finalizar la conferencia como tal. Recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.